Bien, amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días con todos. Qué alegría en el día del Señor estar conectados en espíritu para honrar, alabar a nuestro buen Dios como lo estamos haciendo. No quiero pasar por alto, antes de empezar la administración de la palabra, el hecho de agradecer a Dios. Estamos muy agradecidos a Dios por su mano tan generosa, tan bondadosa en esta semana que ha pasado. Amados hermanos, ustedes saben que hemos pasado una situación difícil, ¿no? A raíz del accidente que tuvo nuestro hijo y de la manera como portentosamente Dios ha provisto todo, ¿no? El lugar donde le iban a operar, las manos que le iban a hacer, los gastos, todo ha corrido cuenta de Dios. Dios usa maravillosamente medios, formas, y bueno, estamos muy agradecidos. Ahora nuestro hijo está con nosotros nuevamente en casa, ya pasó el momento difícil, ya la operación ha sido exitosa, entonces esperando la recuperación y bueno, agradecidos de esta bondad de Dios para con sus hijos, para con cada uno de nosotros, y eso es nuestro Dios. Por eso que le alabamos, le adoramos y le rendimos todo honor, toda alabanza. Bien, amados hermanos, en esta mañana tenemos un tema que hemos determinado y le he titulado de la siguiente manera: principios espirituales en medio de la aflicción. Con esto de principios estoy hablando de aquella guía rectora o de aquellas instrucciones que la palabra de Dios nos va a alcanzar y nos va a hacer a conocer para saber qué hacer, qué actitud tomar cuando estamos en medio de la aflicción, en medio del peligro, en medio de la situación difícil. Que todos, indudablemente todos pasamos, todos los hijos de Dios pasamos en nuestro momento difícil. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué actitud asumir? De eso se trata. Entonces, no olviden, principios espirituales en medio de la aflicción. En Romanos capítulo 15, versículo 4, allí se escribe justamente, hablando de este asunto, acerca de cómo las cosas que se escribieron antes, y esa expresión se escribieron antes se estaba refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento. Bien, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice la Biblia, Romanos 15, 4, no olviden. Y eso significa que Dios, a través de su Santo Espíritu, tuvo bien inspirar a los antiguos escritores sucesos, relatos, hechos que aconteció al pueblo de Israel y acontecía a una serie de personajes. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Precisamente para que sea materia o material de nuestra enseñanza, de nuestro aprendizaje. Y aprendemos mucho cuando recurrimos a los antiguos escritos. Y bien, entonces en esta mañana se trata de eso, aprender, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la aflicción? ¿Qué actitud asumir? Bien, vamos a ir hablando de los escritos antiguos. Vamos a ir entonces a un pasaje del Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es un capítulo que les invito allí en sus hogares a abrir. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Vamos a leer los primeros 12 versículos. El pasaje de la Escritura dice de esta manera, y está llevándonos a la época de los reyes en Israel, y una época en que específicamente reinaba un rey, uno de los pocos reyes temerosos del Señor que hubo que tuvo Israel, que tuvo Judá. Josafat es el nombre de este rey. Dice ahí la Biblia: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén
en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Hasta ahí nos detenemos en esta lectura del capítulo 20 de Segunda y Crónicas. Principios espirituales en medio de la aflicción. Así hemos titulado el mensaje en esta mañana. Bien, entonces hemos hablado acerca de principios rectores, ¿sí? Instrucciones que se nos da en la palabra del Señor acerca de cómo los creyentes, cómo los hijos de Dios tenemos que reaccionar y qué actitud asumir frente a la situación difícil, frente al peligro. Bien, aquí en este pasaje que acabamos de leer, vamos a considerar primeramente una realidad espiritual que no es necesario tomar en cuenta. Y esa realidad espiritual habla de que en la vida del creyente siempre va a estar presente la aflicción, la dificultad, los momentos difíciles. Esto es lo que nos habla la Biblia. Qué distinta esta consideración a la que a veces se escuchan en algunos lugares acerca de, nos presentan al Evangelio de Jesucristo como una situación en la que aquellos que acuden al Evangelio, aquellos que acuden a Cristo, no les va a suceder nada, no va a pasar momentos difíciles, todo va a ser de prosperidad, todo va a ser bonanza. Nada de eso habla la Biblia. Por el contrario, les hemos dicho, está hablando de que es algo que acompaña la vida de los creyentes, la aflicción, el momento difícil. Y uno puede preguntarse a sí mismo, ¿y por qué es esto? Bien, la Escritura habla de que esto va a ser algo muy necesario. Porque Dios, al tomar nuestra vida, y Dios nos recibe tal como nos ha encontrado, tal como somos. Pero allí, en el momento mismo de haber sido recibidos por el Señor, Él comienza a hacer un trabajo muy especial. Por eso Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día de su retorno. Y esto habla de que Dios va a trabajar con nuestra vida. Y hermanos, hay que conocer esta realidad. Dios trabaja en nuestra vida. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a hacer madurar, Él nos va a hacer crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para ello va a emplear muchas situaciones, entre ellas la situación difícil. Por lo tanto, la aflicción, el problema, toda situación que apremia es instrumento para nuestro aprendizaje, es instrumento para nuestra corrección, es instrumento para moldear nuestro carácter a la semejanza de Jesucristo. Entonces, lo primero que encontramos acá en este pasaje que acabamos de leer es esta realidad espiritual. El libro de los Hechos, capítulo 14, 22, dice esta palabra: es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y lo dice el apóstol Pablo, que había pasado en su trabajo ministerial de predicar el evangelio por distintos lugares, mucho padecimiento, mucha aflicción. En una ciudad llamada Listra lo apedrearon al apóstol Pablo y lo dejaron
prácticamente casi muerto. Sin embargo, después de ese suceso tan duro, tan difícil que pasó el apóstol Pablo, él se levanta y comienza a hablar a los discípulos, hermanos. Es necesario que por muchas tribulaciones ingresemos al reino de Dios. Qué tremenda experiencia del apóstol Pablo. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, el mismo Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y el mismo Señor se encarga de advertirnos, de ponernos al tanto de esta realidad. La aflicción es parte de la vida cristiana. Luego tenemos en Primera de Pedro que justamente saca él una conclusión para nosotros. Nos dice, allá en el capítulo 4, versículo 12, nos dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si una cosa extraña os aconteciese. ¿Se da cuenta? Dice el apóstol Pedro que no debemos extrañarnos, no nos debe parecer raro que en un momento dado en nuestra vida espiritual pasemos situaciones difíciles. Es parte de la vida cristiana. Bien, entonces eso es lo que la Escritura nos habla. Y ya hemos dicho que eso tiene un gran propósito de parte del Señor. Por eso que Santiago en el capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno comienza a extrañarse por qué dice el apóstol Santiago esas palabras. Gozo en medio de las pruebas. Sí, porque él se está refiriendo al resultado que acontece después de la prueba. Eso lo hemos probado todos. Qué beneficioso, qué bendición es ver el resultado. No en sí el problema, sino el resultado de ese problema en nuestra vida. Y acá tenemos entonces, en este pasaje de 2 de Crónicas 20, al rey Josafat, que vienen trayéndole muy malas noticias. Dicen que lo de Moab, lo de Amón y otros enemigos del pueblo de Israel se habían juntado, habían concordado y habían hecho un ejército numeroso, una multitud que venía contra Judá. Esa era la mala noticia: venían a arrasarlos, a acabarlos. Esto nos lleva entonces a considerar el primer principio espiritual que encontramos acá en la Escritura. Y vamos a leer el versículo 3. Siempre estamos en 2 de Crónicas 20. El versículo 3 dice: entonces, se refiere a Josafat, entonces él tuvo temor. Hermanos, cuando nos llegan malas noticias, cuando palpamos el momento difícil, el peligro, la enfermedad, la situación económica deprimente, lo que fuere, es algo que nos choca, algo que nos golpea. Somos seres humanos y obviamente sentimos el golpe del peligro o de la situación difícil. Pero inmediatamente, como hijo de Dios, racionamos. Sí, ciertamente la aflicción golpea, nos sacude en primera instancia, pero los hijos de Dios aprendemos a racionar. Miren lo que este rey Josafat hizo. Versículo 3, vuelvo a repetir esto. Entonces él tuvo temor, algo muy humano, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Convocó a todo su pueblo. Ayuno y oración, humillarse delante de Dios. Y este principio espiritual nos habla de que lo primero que hay que hacer, cada uno de los hijos de Dios, es alzar nuestra mirada a Dios. Alzar nuestra mirada a Dios, como lo hizo Josafat. Lo primero que hizo es pensar en Dios. Lo primero que hizo es alzar sus ojos a Dios. Lo primero que hizo es convocar a todo su pueblo a humillarse, a clamar a su Dios. Ese es el primer principio espiritual. Eso es lo primero que la Biblia nos enseña a nosotros a hacer, a tener esa actitud. Toda la Escritura está llena de este principio espiritual. Salmo 121, 1, 2, lo sabemos de memoria. Ahí el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 25, 1, 2 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Eso es lo que dice ese salmo. Salmo 18, 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él me oyó, y él oyó mi voz desde su santo templo.
¿Se dan cuenta, hermanos, amados, cómo todos estos escritos y toda la escritura nos habla de este principio espiritual? Cuando el Hijo de Dios, el creyente, los creyentes, estamos en una situación de apuro, en una situación de angustia, alzar nuestra mirada a Dios, no hacia los costados, no hacia los hombres, no hacia las cosas humanas, hacia Dios, sea cual sea esta situación difícil. Eso es lo primero que se nos enseña en las escrituras. Ahora, hay un segundo principio espiritual que también este pasaje de 2 Crónicas 20 nos va a enseñar. Vamos a leer los versículos 6, 7 y el versículo 2. Dice el versículo 6, hablando de Josafat, que estaba con todo el pueblo orando delante de Dios, y entonces él comienza a decir estas palabras: Jehová Dios de nuestro Padre, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y en el versículo 2, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y acá estos pasajes que acabamos de leer nos está hablando acerca de este principio espiritual. El segundo que estamos aprendiendo acá en este pasaje, en la que nosotros tenemos que recordar las promesas del Señor y humillarnos ante su presencia. Repito, es necesario en el momento de aflicción recordar las promesas que Dios tiene acá en su palabra a favor nuestro e inmediatamente humillarnos delante de su presencia. Esto es lo que hizo Josafat. Entonces, hermanos, una de las cosas que nos va a servir de mucho ánimo, de mucho consuelo en medio de la situación difícil, es echar mano a las promesas que están en la Biblia. Tenemos multitud de promesas, grandes y preciosas promesas en toda la escritura para el Hijo de Dios, para los creyentes. Y qué bueno y qué consolador es en ese momento que uno está pasando de situación difícil, entonces recordar los versículos y pasajes que hablan acerca de esta situación debe llegar inmediatamente a nuestra mente. Y solamente pensar en ello y meditar en ello nos va a llenar de una tranquilidad, un consuelo y una confianza muy especial. Entonces, en la escritura encontramos, cuando estamos en un momento difícil, recordar, por ejemplo, lo que dice Mateo 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta, mi hermano? En ese momento de trance, de dificultad que está pasando, Jesús está a su lado, porque Él lo ha prometido. Yo estoy con vosotros, Él no se va a separar y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No le llena de consuelo, de esperanza, de confianza el recordar ese versículo de Mateo 28:20, Hebreos 13:5-6. Ahí otra linda promesa del Señor nos dice: no te dejaré, no te desampararé. El versículo siguiente, el versículo 6 dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Salmo 91:15. Allí la promesa de que Dios está con nosotros. Estaré con Él en la angustia, dice el Señor allí. Y si comenzamos a echar mano a todas las promesas, entonces vamos a llenarnos en ese momento difícil de mucha tranquilidad. Ahora que se avecina una situación económica un tanto difícil, echemos mano a esta otra promesa: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Como estamos viendo, hermanos, este segundo principio espiritual nos hace recordar, o nos invita a recordar las promesas que hemos aprendido. Qué bueno es que usted, hermano, se conozca profundamente
toda la promesa de la Escritura a su favor. Le va a ayudar mucho en el medio de la aflicción. Nos va a ayudar a todos, porque todos pasamos por situaciones difíciles. Vamos a ver enseguida una segunda realidad espiritual que se nos está presentando acá en este pasaje de Crónicas. Y es que cuando nosotros clamamos, cuando los justos claman, cuando en medio de su angustia, en medio de su aflicción, nosotros alzamos nuestra mirada hacia Dios, ¿saben lo que dice la Biblia, hermano? Dios contesta, responde. Leemos ahora los versículos siguientes, 14, 15 y versículo 7 de este pasaje. Dice allí, y está hablándonos acerca de cómo Josafat con todo el pueblo están delante del Señor con sus niños, con sus mujeres, ahí clamando y dirigiendo su mirada de clamor hacia delante de Dios. Y en el versículo 14 dice ahí la Escritura: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Dios estaba contestando. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y versículo 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermano, qué precioso es tener esa experiencia que Dios contesta nuestro clamor. Cuando en medio de la angustia alzamos nuestra mirada, y no solamente nuestra mirada, sino alzamos también nuestra voz y pedimos la intervención de Dios, el socorro de Dios en medio de la situación que pasamos. Y la Biblia dice que Dios escucha, porque Dios escucha la oración y el clamor de los suyos, y comienza entonces a hablarnos. Qué precioso es esto. Allá en Jeremías 33, pasaje muy conocido por todos nosotros, se nos invita justamente a esto: clama a mí y yo te responderé. Dice ahí ese pasaje. Salmos 3:4 dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Miren cuántos pasajes nos hablan de que Dios responde, Dios contesta. Salmo 34:17 dice: clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermanos, esta es también una tarea espiritual. Nosotros invocamos a un Dios vivo. Nosotros invocamos ahora a nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. Y cuando claman, reitero esto, cuando reclaman los hijos del Señor, Dios de los cielos comienza a responder de una u otra manera. En el caso de este pasaje en Crónica, Jehová, nuestro Dios, tomó a un hombre, a uno de los suyos, y posó ahí su espíritu. Y este hombre comenzó a hablar de parte de Dios, es decir, estaba profetizando, un profeta, porque eso es justamente la labor del profeta, hablar de parte de Dios. Dios viene hacia él y el profeta habla al pueblo. Y este varón de Dios comenzó a hablar a todo el pueblo y al rey Josafat que no debían temer, que no debían amedrentarse, que no debían llenarse de temor, de pánico, de miedo o de angustia. No, esa es la recomendación bíblica. Cuando estamos nosotros en medio de la situación difícil, no nos dejemos llevar presa de la angustia, del pánico o de pensar qué va a ser de nosotros. No. La Biblia dice que ahí tenemos que haber hecho uso de los primeros pasos que hemos mencionado. Uno, clamar a Dios. Segundo, estar recordando sus promesas y estar humillando delante de él. Entonces allí Dios va a contestar a través de un ministro
ministro, a través de un pastor, a través de un hermano, una hermana, a través de la lectura bíblica o a través de las circunstancias. El hecho es que Dios va a contestar el clamor de angustia de cada uno de nosotros en momentos difíciles. Y esto es algo hermoso. Entonces, consideremos pues esta realidad. Nuestro Dios no contesta. Pasemos ahora a un tercer principio espiritual. Y este tercer principio espiritual es muy especial, muy importante. Y tenemos que aprender a dar este paso espiritual o a hacer uso de este tercer principio espiritual. Vamos a leer en este pasaje ahora los versículos 18, 19 y 21 y 22. Miren lo que dice este versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículos 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Qué tremendo es esto. Pero este principio espiritual nos va a hablar de que los hijos de Dios, en la situación difícil, y usted se va a extrañar por lo que va a decir la Biblia, lo que nos va a enseñar, tenemos que alabar y adorar en medio de la aflicción. Eso es lo que justamente la Biblia nos está instruyendo. Este es el tercer principio espiritual. Lo que usted, yo y todo hijo de Dios debemos hacer cuando estamos en momentos difíciles. Seguir alabando, seguir adorando. Hay un canto que solemos entonar en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, los hijos de Dios, que habla que bueno es alabar a Dios cuando todo va bien. Es bueno, sí es bueno, ¿no? Cuando hay bendición económica, cuando hay salud, la familia está en armonía, bueno, en la congregación seguimos andando la obra y todo está bien, porque hay momentos que también el Hijo de Dios goza de paz, goza de bendición, goza de tranquilidad. Hay esos momentos, no todo tampoco es situación difícil. Hay momentos que Dios como que nos recrea, como que Dios se complace de extendernos sosiego. Hay esos momentos. Y la Biblia dice, bueno, este canto habla de justamente de esos momentos. Qué bueno es alabar en los momentos en que todo nos va bien. Pero ¿sabe lo que dice ese canto? Y es algo que concuerda con lo que dice la Biblia. Pero mucho mejor, dice ahí ese canto, es alabar a Dios cuando todo nos va mal, cuando todo es situación difícil. Es mucho mejor, más meritorio, diríamos de esta manera. Y este tercer principio espiritual nos está enseñando precisamente esto: alabar y adorar a Dios en medio de la aflicción. Y va a suceder algo muy importante. Hemos leído estos versículos 18, 9 y 21, 22, donde vemos a Josafat, el rey, cuando recibe la respuesta de Dios por medio del profeta, que le había mencionado que no debe estar amedrentado, ni desmayar, ni de estar temeroso, porque no es de ellos, no es ni de Josafat, ni del pueblo, ni de nosotros. El asunto problemático es de Dios. Dios toma el problema. En este caso él va a pelear por Josafat y va a pelear por todo el pueblo de Judá. Él va a hacer algo, en otra forma de decirlo. Y bueno, entonces, habiendo escuchado esta respuesta, Josafat entonces se llena de ánimo, ¿no? Porque cuando Dios nos habla por medio de lo que hemos mencionado, nos llenamos de mucho ánimo, mucho gozo. Y en su ánimo y su gozo determina alabanza. Entonces comienzan a alabar el pueblo, y ordena que digamos los de Israel, los de Judá, vayan a enfrentar al enemigo, pero con sacerdotes que estén entonando alabanza, cánticos, ¿no?
delante de ellos, ¿no? Y así que con alabanza y cántico de adoración, entonces enfrentan la aflicción. Y qué tremendo. Sucede lo que hemos dado lectura, ¿no? Porque, y quiero repetir esto, ¿no? Cuando comenzaron, dice el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, entonces Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las embocadas de ellos mismos que habían preparado para los de Judá. Ellos mismos comenzaron a matarse unos a otros. Los de Judá no tuvieron que hacer nada. Eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros, en una postura de fe y de confianza en Dios, comenzamos a alabar y adorar su precioso nombre. ¿No es eso lo que hizo también Job? Aquel hombre de Dios que en medio de su aflicción, él había perdido todo, literalmente todo, bienes materiales, sus hijos también muertos en un solo día. Cuando él recibió toda esa noticia, toda esa mala noticia, ¿qué hizo este hombre? Dice que se postró el rostro en tierra, adoró y alabó a Dios, diciendo: Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea bendito el nombre de mi Dios. Eso es lo que expresó Job. Es decir, estaba alabando, adorando a Dios en medio de ese momento bien trágico. Hechos 16:25 nos habla de cómo el apóstol Pablo, él había sido flagelado, latigazos habían dado a él y a su compañero de ministerio Silas. Pablo y Silas, dice, allá en Filipos habían pasado, después de haber predicado el evangelio, esa experiencia dura. Los habían capturado, los habían tomado preso y les habían dado como 39 azotes a ellos. Entonces, así todos sangrantes sus espaldas, se van a parar a la cárcel, al calabozo, en el sitio más oscuro, con grilletes. Ahí están los hombres de Dios, los apóstoles. Pero dice la Biblia que en esa circunstancia Pablo y Silas a la medianoche comenzaron a cantar cántico de alabanza, himno de alabanza, y los presos y los que lo oían se quedan sorprendidos. ¿Cómo estos hombres que predicaban a su Dios y habían sido maltratados y flagelados, metidos en la cárcel, sin embargo tenían esa postura de alabar a Dios? Eso es lo que enseña la Biblia: adorar, alabar a Dios en medio de la aflicción. Esto hicieron ellos, los creyentes del Antiguo Testamento, y esto es lo que tenemos que hacer también nosotros, los de este tiempo. Esto es lo que enseña la Biblia. Entonces, alabar y adorar a Dios en medio de la aflicción. Vamos hacia un último principio espiritual, un cuarto principio espiritual, que nos va a hablar acerca de una alabanza que debe estar acompañada con el ingrediente de agradecimiento. ¿Cuánto anhela a Dios, o cuánto Él desea encontrar en aquellos hijos que somos beneficiados una postura de agradecimiento? Es decir, darle gracias a Dios por toda la bondad que ha tenido con nosotros en medio de la aflicción. Esto es importante, no hay que perder de vista. Vamos a leer versículos 26 y 28 y luego pasamos al 30. Dice el versículo 26: y él, después de haber narrado todo lo que había acontecido, así como los de Amón, de Seir, los de Moab se habían matado unos a otros, y como el pueblo con Josafat había ingresado a su campamento y había encontrado hombres muertos por todas partes, todos los enemigos muertos, y todo lo que habían dejado, fortuna, riqueza, vestidos y un gran botín que cogieron ellos. Ellos contentos, gozosos, regresaron a Jerusalén. El versículo 26 nos dice: y al cuarto día, porque fueron 3 días que estuvieron, había tanto despojos que habían dejado los enemigos, que demoraron 3 días para recoger todo ese botín, toda esa bendición que Dios le había proporcionado. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca significa bendición. Y el versículo 27 dice: y todo Judá y lo de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén, versículo 28,
con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Entonces, alabanza acompañado de agradecimiento, dándole gracias, porque el alabar es una expresión de darle gracias a Dios. Entonces, en el versículo 30 concluye de esta manera: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué importante. Entonces, considerar cuando hemos sido sacados de la prueba, hemos sido sacados de la angustia, hemos sido sacados de la aflicción, ¿no? Así como en medio de la aflicción hemos alabado a Dios, así también, cuando palpamos la bondad de Dios, repito, reitero, de habernos sacado de tantos problemas, alabar y agradecer a Dios. Esto es importantísimo. En los evangelios se nos narra un episodio que tiene que ver con lo que estamos hablando, en la que Jesús se entristeció. Era una ocasión que Jesús, pasando allí por las calles, se acercaron a la distancia cierta cantidad de leprosos, exactamente 10 leprosos se acercan o pretenden acercarse al Señor, le gritan de lejos: Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús le dice: id y mostraos a los sacerdotes. Simplemente le dice eso. Los leprosos, los 10 leprosos dan media vuelta y se regresan obedeciendo por fe esa ordenanza del Señor Jesús. Dice la Biblia que en ese trance, o sea, en ese caminar hacia al sacerdote, cada uno de ellos se da cuenta que su carne no era la misma, que su carne se había vuelto normal, sana. Se dieron cuenta de la sanidad que Jesús les había otorgado por haber obedecido esa indicación de ir y mostrarse a los sacerdotes. Pero acá viene lo triste. Dice que de los 10, la gran parte de ellos comenzaron a pensar en los suyos. Podría decirse que eso es legítimo, eso es normal. Sí, pensaron en lo suyo. Y cada uno pensó volver a su ciudad, volver a su familia, a su hogar. ¿Se imaginan tanto tiempo quizás esta persona apartado de sus seres queridos por esa enfermedad tan mortal, tan grave que esos tiempos? Que lo primero que se le ocurrió a estos hombres es pensar: voy a donde mi familia, otros voy hacia mi tierra, o voy a mis antiguas actividades o situaciones. Cada uno pensó en eso, pero solo uno de ellos, que dice que era samaritano, él pensó, ¿no? Él recibió sanidad. Y lo primero que hubo en su corazón y en su mente es rezar donde Jesús, aquel que lo había sanado, aquel que lo había beneficiado y bendecido con esta situación. Regresa y adora a Jesús, alaba a Jesús. Y Jesús lo mira y dice: ¿no he sanado yo a 10? Solamente tú has rezado. Y esto nos hace pensar cómo el corazón de Dios, cada vez que nos extiende una bendición, una ayuda, un socorro, quiere encontrar en cada uno de nosotros una expresión de agradecimiento. Que le digamos gracias por el beneficio, gracias por el favor, gracias por la misericordia, gracias por todo lo que nos da. Eso es lo más importante que debemos tomar en cuenta cuando ya hemos salido de la aflicción. Qué precioso. Esto es lo que justamente este pasaje de Segunda de Crónicas 20 nos da como muy buena lección respecto a qué hacer en medio de la aflicción. Tomemos en cuenta estas enseñanzas y sepamos, ¿no?, que cuando Dios, después de habernos sacado de la aflicción, entonces, repito, quiere corazón agradecido y Él comienza a prodigarnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Josafat dice: y su reino tuvieron paz. Después de haber pasado el momento de apuro, el momento difícil, peligroso, ahora tenía paz, porque su Dios le había dado paz. Nuestro Dios no da paz, hermano, no va a dar paz. Qué precioso es nuestro Dios.